¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos nuevamente aquí a Más que Salud martes. ¿Martes cuánto estamos? En martes 25, 9 horas, 21 horas, digo bien, en punto. Arrancando un nuevo programa, como siempre digo, un programa entretenido, viste, con gente linda, gente buena onda, porque así pues tiene que ser la educación, señora, o si no, si estamos todos caigüey, ¿verdad? Y no se aprende. Y el objetivo del programa es solamente uno, que vos puedas aprender en la comodidad de tu casa, en la comodidad de tu televisor, en la notebook, en la computadora, que de donde nos estás viendo, tenga las posibilidades realmente de acceder a una educación interesante, para que no solamente vos puedas aprender y poner en práctica, sino que también oficies de líder para educarle a los demás acerca de lo que vos aprendés. Y hoy tenemos un tema espectacular que ya estoy seguro viste por ahí en las redes sociales. Vamos a hablar un poquitito acerca del ACV o accidente cerebrovascular. Ponemos un poco, enfocame un poco el cerebro. Mira lo que es el cerebro, señora. Me voy a acercar al cerebro. Este cerebro, yo te cuento que a veces será más chico, a veces más grande, pero es así. Mira lo que es. Este es el cerebro que hoy le vamos a estudiar a este cerebro, ¿sí? ¿Y sabes por qué me gusta hablar del cerebro? Porque a veces le vemos al cerebro como un órgano muy abstracto. ¿Viste cuando te dicen el cerebro tenés que cuidar y le vemos como algo muy mental? Le vemos al cerebro como algo que está ahí flotando. El cerebro, así como tu corazón, así como tu hígado, como tu riñón, necesita no solamente de un cuidado, sino también de atención. Vos tenés que prestar atención a las cositas que le pueden afectar a tu cerebro, ¿bien? Porque si no, pensamos que el cerebro y la mente son una misma cosa y están todavía en la nebulosa y el cerebro está algo lejano y parece que el cerebro es un órgano aparte y termina siendo un órgano, incluso hasta en cuanto a circulación, el más cercano con el corazón. Y necesitamos conocer, necesitamos saber cómo se enferma ese órgano, cómo podemos evitar, cuáles son las consecuencias a largo plazo, y para eso hoy vamos a estudiar de una afección relativamente común dentro de la población, como lo es el accidente cerebrovascular, que vamos a ver con una excelente especialista el día de hoy, de un accidente cerebrovascular o ACV hemorrágico, isquémico, que es lo que es cuando se te sube la presión y la venita o la arteria que puede romperse ahí en el cerebro, o a veces un coágulo que se desprende de las piernas o del corazón, que puede también migrar hasta el cerebro en una de las arterias, ocluir y dar un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son las consecuencias? Todo vamos a estar hablando el día de hoy. También ya van habilitándose nuestras redes sociales y también la línea de WhatsApp. Luján, decimos un poco el WhatsApp. Ahí está. Mira, señora, acá el Zócalo, 0981 740 349. Me gusta, Pato, que a veces me bloquea algunos números para ver si ya pillo. Ahí está, muy bien. 0981 740 349. Manda tu mensajito al WhatsApp, todas las consultas que vos quieras saber en relación al accidente cerebrovascular. Si tu abuela tuvo, si tuvo tu papá, tu mamá, qué secuelas tuvo, notaste alguna mejoría o no. Hoy vamos a meternos en todos esos detalles. También estamos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram como @RCC. Vas a ver ahí una fotito, incluso podemos poner Pato el vivo acá. Sí, podemos, acá está, mira un poco. Esto está acá en vivo ahora, señora, así en el Facebook. Eso que estás viendo detrás, yo salgo en dos, ¿verdad? Doble soy. Bueno, ese que vemos ahí atrás es del triple. Ah, ahí sí, triple estamos viendo de fondo, ¿verdad? Bueno, ese es el vivo. En el Facebook, si no tenés la posibilidad o conoces de alguien que no tiene, bueno, la grilla de Tigo no nos tiene, entonces puede vernos en las redes sociales. Gracias, Complot. Sí, mira un poco la facha de Complot hoy. Muchas gracias, Complot, como siempre. Me está vistiendo un pantaloncito crema, acorde a la temperatura, doña, no es así nomás que yo vengo ya, no. Ahí está, espectacular, muchas gracias a Complot, que hace años me está también acompañando. Señora, señor, te doy el tiempo. ¿Cuántos minutos de nuestro corte, Luján? Dos minutitos. Le vas a llamar a tu mamá, a tu papá, a tu vecino, a tu vecina, a tu gato, a tu gata, a tu perro, a tu pato, a todos los que tuvieron ACV o que vos, no, Pato está, nuestro productor está arriba. A todos los que vos escuchaste que en algún momento hablaron del accidente cerebrovascular, ¿qué podés hacer para evitar? ¿Qué influencia tiene el estrés, el cigarrillo, tantas cosas del estilo de vida actual que influyen? A la vuelta del corte con una excelente profesional. Como dije, hoy clase a la invitada del día de hoy. Quédate ahí, ya volvemos.
Bueno, ahora sí, segundo bloque, ya empezamos también aquí. Más que salud, ¿viste el cerebro recién? No vayas a pensar que es así tan colorido, señora, tu cerebro. Tan chulina así no es. Enseguida vamos a ver algunos cerebros para ver un poco cómo se ven en la vida real, para que te enamores de tu cerebro y le quieras cuidar, ¿sí? Bueno, decía recién, les voy a presentar a una excelente profesional el día de hoy. Me voy a sobrar luego con mi invitado, con mi invitada el día de hoy. Tenemos hasta hoy en día 2 neurocirujanas en el país, por si no saben ustedes, señora. Y hoy está aquí en el programa una de ellas. Así que, Pato, la ovación me tenés que poner ahí cuando le presento. Con un fuerte aplauso le recibimos a la doctora Gabriela Mogilner. ¿Qué tal, doctor? Todo bien. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Qué placer tenerte acá. Espectacular. Un placer para mí estar acá contigo. No, por favor, vamos a hablar un poco de un tema que siempre, como decimos cuando le tenemos a nuestros invitados, cada uno se siente a gusto hablando porque es de lo que maneja, de lo que habla, de lo que escucha, y la gente tiene la necesidad realmente de aprender. Quiere conocer hoy la gente. Así que hoy vamos a hablar del accidente cerebrovascular, que parece que Cerati le dio mucha fama al famoso accidente cerebrovascular. Ahí se hizo conocida mi enfermedad. ¿En serio? Sí. ¿Qué podemos decir, Doc? A ver un poquito. Bueno, los accidentes cerebrovasculares o ACV, ¿verdad? Que son las iniciales de accidente cerebrovascular, pueden ser a grandes rasgos de 2 tipos. Está el isquémico y está el ACV hemorrágico, ¿sí? El ACV isquémico es cuando la sangre tiene que llegar al cerebro, obviamente, para nutrirle, y en el isquémico lo que ocurre es que una arteria o una rama de una arteria importante se obstruye o se tapa, entonces la sangre no puede circular distalmente. En esa zona a la que no le llega sangre se hace un infarto cerebral, que sería una parte del cerebro que a falta de su alimentación muere. Claro, o sea, la gente llama infarto popularmente, infarto cerebral, sí, le dice. La gente a todo, por algún motivo que desconozco, le llama derrame, ¿sí? El famoso derrame. Entonces el derrame puede ser, ¿verdad? Isquémico o hemorrágico, y el isquémico es cuando se tapona la arteria, no llega sangre y esa zona infarta. Okay. En la otra rama tenemos el hemorrágico. El hemorrágico tenemos otra vez 2 grandes grupos. Lo que es un hematoma intraparenquimatoso, que generalmente, hablamos de generalmente primero, son los hipertensivos, en donde aumenta la presión arterial, se rompen vasitos frágiles y se forma un hematoma o un coágulo dentro del cerebro, como bien una localizado. Ahí de sangre, ¿verdad? Exacto, bien localizado. Por otro lado, tenemos las hemorragias subaracnoideas, que está dentro de lo que es el ACV hemorrágico y que la mayoría de las veces, cuando no hay antecedente de trauma, se debe a la ruptura de un aneurisma cerebral. Entonces, el aneurisma cerebral se rompe, eso puede generar un hematoma intraparenquimatoso o un coágulo, pero generalmente genera una hemorragia difusa alrededor de todo el cerebro, que hay fotos que yo mandé después como para que podamos entender mejor. Básicamente es uno en donde la arteria se bloquea y no puede circular la sangre, y a la sangre que le tiene que llegar esa zona del cerebro es como que no le llega, infarta. Y otro es cuando explota, vamos a decir, una venita, una arteria sería, sí. ¿verdad? El concepto de explota yo trato de que los pacientes no usen, porque cuando vos decís explota, eso se rompió y ya no se puede más romper. Sí. Y el concepto es de que no se rompe, se filtra la sangre, el cuerpo hace un parche y eso hay que agarrarle rápido, operarle antes de que ese parche vuele. Por eso cuando me dicen ya explotó, bueno, más o menos, no explotó del todo. Entonces tenemos tiempo de hacer algo como para que no resangre el paciente y mejore totalmente su pronóstico, ¿verdad? Mencionaste una palabra que me parece muy clave para que la gente entienda un poco. ¿Qué es lo que es el aneurisma? El aneurisma es una debilidad de la pared vascular que genera una dilatación. Entonces tenemos nuestra arteria, que es el tubito por el que la sangre va al cerebro, y cuando eso se dilata y forma un globito, eso es el aneurisma. Entonces la sangre va por la arteria para llegar al cerebro, pero también se desvía y entra en el aneurisma, que sería el globito. Entonces eso puede agarrar y generar un sangrado. Ahora, justamente, eso no es que explota y desaparece. Eso se forma un agujerito, el cuerpo mismo hace un parche y eso nos da un margen de tiempo como para poder operar y evitar un resangrado, que sería un segundo sangrado que tiene un pronóstico mucho peor. Vamos a ver un poco enseguida el cerebro, vamos a analizar, Doc, porque el cerebro es un órgano bastante irrigado, llega mucha sangre, tiene mucha
vamos a decirles, como un entramado de como canales, y a veces le vemos al cerebro, decía recién, como un órgano totalmente aislado del cuerpo. Parece que es algo que está allá arriba, flotando en la nebulosa, ¿verdad? Y no es tanto así. No, para nada. En el cerebro está todo. Nuestro cerebro controla todo, nuestros niveles hormonales, nuestra circulación, nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, nuestras emociones. Todo está controlado ahí. Entonces, el cardiólogo te dice que todo está en el corazón, No, ese la miente. neurocirujana dice que está en Todo está en el cerebro. El cerebro en el es el cerebro, órgano ¿no? más lindo y apasionante que puede haber, entonces hay que cuidarle. Hay que cuidarle al ¿Y cerebro. qué hacemos para no cuidar? Porque uno dice, bueno, yo si controlo mi presión le cuido al corazón, si controlo lo que como a mi intestino. ¿Qué tenemos que controlar para que A todo. Realmente si quieres cuidar tu cerebro, tienes que cuidar todo el cuerpo. El corazón también. Todos los factores que generan algún tipo de enfermedad del cuello para abajo te pueden llegar a afectar el cerebro. No hay que ser hipertenso, o si sos hipertenso tenés que manejar bien tu hipertensión, tenés que manejar bien la diabetes. No hay que fumar, no al tabaquismo, no al alcoholismo. Sí. Todos esos factores de riesgo al suspender ni siquiera es no haber hecho nunca. La gente que hizo hasta hoy, que me está escuchando ahora, puede dejar, y con el simple hecho de dejar el riesgo disminuye a un 50%. Muchísimo. Entonces no es, bueno, yo fumé toda la vida, ¿para qué voy a dejar ahora? Y bueno, porque si ahora dejas, con el tiempo vas a tener un 50% menos de tener un accidente cerebrovascular que si seguís fumando toda tu vida. Totalmente. Y el cigarrillo es uno de los grandes factores. Es uno de los grandes factores, claro. Las dislipidemias, o sea, triglicéridos, colesterol, la fibrilación auricular, la hipertensión arterial, tabaquismo, alcoholismo, son los factores de riesgo para los accidentes cerebrovasculares. Cuidar el cerebro es como cuidar el corazón, son prácticamente... Y cuidar la salud en general. Cuidar la salud en general. Eso hay que entender, que una persona es el conjunto de sus órganos, no hay un órgano independiente de otro, porque todos funcionan como una cascada. Sí. Algunos por ahí dicen, tomo mucho el hígado nomás, no, se te afecta todo. Se te afecta todo, tal cual. Estamos viendo, Doc, ahí sí podemos, la gente está viendo ahí en la parte derecha, ahí eso, ahí que podemos ver un poquitito, Doc, de esto que encontramos. Bueno, vamos a usar este gráfico, realmente ese es un tratamiento del cual no vamos a hablar. Vamos a borrar la sondita azul que está ahí. Sí. Y vamos a centrarnos en el coágulo, que es eso que está en la arteria derecha, ¿sí? Sí. Ahí hay una bifurcación, que es la división de una arteria principal en dos más chicas, y en la que está abajo se formó ese coágulo. Eso es un trombo realmente, no es un coágulo, es un trombo que se formó en la luz de la arteria, y eso está obstruyendo el flujo, y eso es lo que después le va a causar un ACV isquémico. Ah, ok. Ahí vemos cómo no pasa la sangre. Ahí vemos cómo no pasa la sangre, exacto. ¿Cuál es la diferencia entre un trombo y un coágulo, Doc? Coágulo es lo que nosotros estamos hablando mal. Realmente un trombo o un émbolo son las diferencias. El trombo se forma ahí mismo y el émbolo se formó en otro lado y migró hasta ahí. Excelente. Coágulo no es un término correcto. Ven ahí esa arteria derecha, bueno, eso que están viendo, mira un poco. ¿Y ahí, Doc, ahí qué pasó? Ahí lo que le hizo es un tratamiento endovascular, ¿verdad? Que yo no me quiero meter mucho en eso porque realmente no es lo que yo hago. Claro. Pero lo que ahí hizo fue retirar por medio de un tratamiento endovascular el trombo. Ahí está, es como que está disolviendo. Le está aspirando, le está trayendo. Ok. Eso es como un tratamiento, por eso no vamos a hablar. A lo que queríamos llegar con esto era cómo se va realmente con todos estos factores de riesgo, cómo se va formando esa plaquita ahí adentro de la arteria, que es la que termina obstaculizando todo el pasaje de sangre. Así mismo. Ahora bien, cuando uno habla del accidente cerebrovascular hemorrágico, que mencionabas del ACV, ¿también son los mismos factores de riesgo que para el isquémico? Sí, son los mismos factores de riesgo, pero haciendo la salvedad ahora, porque yo antes dije generalmente los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son o los hematomas intraparenquimatosos o las hemorragias subaracnoideas. Sí. Los hematomas intraparenquimatosos yo dije que generalmente eran por causa hipertensiva. O sea que el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial. Eso no se da en el 100% de los casos. Si vos tenés un paciente joven de 30 años que no es hipertenso, que hizo un ACV hemorrágico o con un hematoma intraparenquimatoso, tenemos que buscar algo de fondo, como por ejemplo una malformación arteriovenosa.
un cavernoma, que son lesiones vasculares que pueden verse en distintas edades, pero que se presenta en pacientes más jóvenes que un ACV hemorrágico hipertensivo clásico. Totalmente. Te pregunto esto, Doc, porque escuchamos cada vez más, o sea, frecuentemente historias de fulano estaba jugando fútbol y se desplomó en medio de la cancha y falleció. Hubo un caso hace poco muy famoso. O jugadores famosos, ¿verdad?, que pasaron en club y uno dice, ¿qué estudio me tengo que hacer para saber o no si cómo están las arterias de mi cerebro a temprana edad antes de debutar con toda esta patología? ¿Qué uno tiene que hacerse? Realmente uno tiene que ver el corazón, porque la mayoría de esos casos son de causa cardiológica y no una causa cerebral. Pero hay maneras de estudiar el flujo sanguíneo cerebral. Hay estudios imagenológicos y hay estudios dinámicos. Ahora justamente nosotros estamos empezando a hacer el Doppler transcraneal, ¿verdad?, que es como una ecografía que se hace a través del cráneo y que muestra en tiempo real el flujo de la sangre a través de las arterias, que es súper lindo, ¿verdad?, que se usa más que nada en pacientes que tuvieron un aneurisma y pueden tener vasoespasmo, que es la contracción reactiva que tiene el vaso o la arteria por la irritación de los productos de degradación de la sangre se contrae, y eso vos no podés saber ni suponer ni ver hasta que le haces un Doppler y ahí ves que la velocidad del flujo está muy aumentada, el diámetro está disminuido. O por ejemplo pacientes anticoagulados que vos no sabés si siguen haciendo émbolos chiquitos, vos con el Doppler escuchás los émbolos, ¿verdad? Te muestra los émbolos que de otra forma no podés saber porque eso no sale en tomografía, no sale en resonancia. Y realmente no teníamos acceso al Doppler hasta hace poquito. Ahora, un tema que uno por ahí dice, ¿cuándo se opera todo esto? ¿En qué casos uno llega a la cirugía frente a un accidente cerebrovascular? Frente a un accidente cerebrovascular, y va a depender otra vez, es muy grande la pregunta, ¿verdad? Un accidente cerebrovascular isquémico se opera si tiene signos de hipertensión endocraniana. O sea, si el paciente ya está deteriorado, infartó un gran porcentaje de su hemisferio, tiene desplazamiento de la línea media. Entonces, en ese tipo de situaciones, el paciente tiene que operarse de su ACV isquémico y lo que se hace realmente es una craniectomía descompresiva, en donde se retira la mitad del cráneo como para dejar que ese cerebro se pueda hinchar o edematizar sin que se haga una compresión muy importante. ¿Y vos haces eso, Doc? Te pregunta la gente, ¿verdad? Sí, sí, y yo hago eso. Bueno, ahí están, para que vean. Ahí estaban pasando unas imágenes muy lindas que son las anteriores. A ver un poquitito. A ver si ponen de vuelta, voy a poder mostrar un poquito. Esta creo que... Esa no. Anteriores a esas pusieron unas imágenes más reales que son... Ahí, por ejemplo, esa es una visión de lo que pasa dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Eso es una visión anatómica de lo que son las cisternas, que son espacios de líquido que están alrededor y en la base del cerebro. Ahí me pasó y yo todavía ni empecé. Poneme otra vez esa imagen. Ahí está. Entonces, eso que está a la izquierda, al lado de lo blanco, es el nervio óptico. Al costado... Espera que, ¿cuál es el nervio óptico para localizar? Mira que vos me preguntáis, yo me paro, me voy y entro ya. Vamos allá, vamos a pasar. Vamos a hacer bien nomás y vamos a hacer. Sí. A mí me pone una imagen así, yo no puedo dejar al libre interpretación. A ver. Entonces, este es el nervio óptico, ¿sí? Que está dentro de nuestro cráneo. Esto sería esta posición, ¿sí? Entonces, este es el nervio óptico que se está yendo hacia allá, hacia donde estaría nuestro ojo. Sí. Esta es la arteria carótida que está entrando, ¿sí? Hacia allá es la base del cráneo y este está entrando acá. Esto después se va a dividir y le va a irrigar y nutrir a todo nuestro cerebro. Entonces, a ver, me alejo un poquito porque de cerca se pierde un poquito la visualización. Este es el tercer par, que es un nervio que mueve nuestro ojo, dilata y contrae la pupila, baja y levanta el párpado. Y este azul es un clip. Y ese es el famoso clip que se le pide a los pacientes que tienen aneurisma cerebral, porque dijimos que el aneurisma era un globito, entonces con ese clip lo que hicimos es cerrar el aneurisma que estaba acá. El aneurisma era un globito que estaba acá. Entonces con el clip se cerró así y de esa manera uno impide que la sangre siga entrando en el aneurisma, que ese aneurisma se vuelva a romper, que genere una nueva hemorragia subaracnoidea y que eso empeore muchísimo el pronóstico del paciente.
Perfecto. O sea, esto se ve así tal cual. Esto es mi cirugía, esto es así mismo. ¿Cuánto hace esto, Doc, al día? ¿Cuántas veces? No, al día o no. Bueno, por semana ponemos, aneurisma en sí podemos tener 1 o 2 por semana. Qué bárbaro, che, mira que Había otra imagen linda también de una ACV que creo que le seguía a esta. A ver un poquitito. Esto es un corte real. Sí, Ahí está también. Entonces este es el ACV hemorrágico. Esto blanco que está acá es el coágulo. Vos me preguntabas antes, el diagnóstico del ACV hemorrágico es realmente tomográfico. Vos con la clínica vas a sospechar que el paciente puede estar teniendo un ACV hemorrágico, pero con la tomografía vamos a decir, bueno, acá está el hematoma, ¿sí? Y ahí está una visión real de lo que es el coágulo. Este es nuestro cerebro normal y acá está el coágulo de sangre que estamos retirando, que es este caso. El que genera el desplazamiento también, ese coágulo. Que genera el desplazamiento, como dijimos, ahora le está empujando. Pero no es muy chiquito. Pregunto yo entre mi ignorancia con el tema. 12 milímetros puede desplazar ya lo suficiente. Ese de 12 no es el volumen del hematoma. Ah, ok, perfecto. Bueno, pero es un ese hematoma es el desplazamiento. 12 milímetros es lo que desplazó la línea media. Ah, mira. Bueno, ese es el coágulo que desplazó la línea media. Claro. Cuando desplaza la línea media, para que la gente entienda, ¿qué es desplazar la línea media del...? Claro, nosotros tenemos nuestros parámetros anatómicos del cráneo, ¿sí? En donde se ve cuál es la línea media del cráneo. Okay. Tenemos reparos anatómicos del cerebro para saber dónde está la línea media del cerebro. Eso tiene que coincidir, la línea media del cráneo con la línea media del cerebro. Si hay algo de este lado del cerebro que empuja el cerebro hacia el otro lado, la línea media del cerebro va a estar desviada, no va a coincidir con la línea media del cráneo, entonces acá tenemos que hacer algo para solucionar. Okay, claro. Por eso cuando el ACV isquémico yo dije, desplaza la línea media, tenemos algo que se llama hipertensión endocraniana, entonces voy a hacer una craniectomía descompresiva y le quitas parte del cráneo, el cerebro puede hincharse, la piel, vos ves que se hincha realmente a través de la piel y eso se restituye. Total. Buenísimo. Entonces con eso mejora el pronóstico. Vamos a pasar un poco al cerebro acá, vamos a mirar un poco al cerebro un ratito. Esto es lo que estabas diciendo, Doc, recién, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y esto se ve así tal cual o no tanto? No realmente. Ahí, justo en la imagen anterior, teníamos una visión de lo que es el cerebro ya normal. Sí. En la siguiente, en esta. Ese que está ahí arriba, ahí dice fase tardía porque realmente es un aneurisma. A ver, ahí. Bueno, ese de arriba es un aneurisma que se operó en fase tardía, dice. Vamos a ignorar fase tardía. Así se ve un cerebro normal. Así de lindo es. Es una cosa bellecita, que está súper nutrido, como vos dijiste, súper irrigado. Ahí se ven las arterias que le están yendo, vasitos muy, muy chiquititos. Una vena enorme acá, que es la vena silviana, ¿verdad? Esa es la vista normal. Lastimosamente, ¿verdad? No está así tan definido. Mira, esta es tal parte, esta es tal parte. Sí, sí. No tiene colores distintos, ¿verdad? Eso es una exigencia que vamos a ver si los próximos ya nos vienen con colores distintos, así sabemos mejor, ¿verdad? Pero no, realmente todo el cerebro tiene el mismo color así. Y bueno, esto es algo esquemático, que está muy lindo también, que lo que nos muestra es un poco de organización. El cerebro es un órgano súper organizado, en donde cada parte tiene una función determinada. Por ejemplo, nosotros tenemos, este es nuestro lóbulo frontal, este es nuestro lóbulo parietal, este es el temporal, occipital y el cerebelo, ¿sí? Este lilito. Son mitades iguales prácticamente. Son mitades iguales visualmente, desiguales funcionalmente, ¿sí? Tenemos una dominancia de un lado para ciertas funciones. Por ejemplo, el habla, que es lo que yo ahora estoy estudiando bastante, en la mayoría de las personas está más desarrollado del lado izquierdo, todo lo que es comprensión, expresión, todo lo que es la parte metafórica, la parte de la prosodia, con qué tono yo hablo, con qué tono me expreso o no, tiene que ver es con del lado derecho. Entonces, son iguales así anatómicamente, pero funcionalmente no. Después podemos hablar de cada función de cada lóbulo, si querés, cuando hablemos de los síntomas de esto.
Acá tenemos, qué gusto, yo qué relajado. Primer programa, señor, yo de Leo no me oí el programa. Bueno, gracias, Doc. El corazón también hay que cuidar, decíamos recién, prácticamente hablar. Mira lo que es este corazón. No, el cerebro es el cerebro. Bueno, sí, pero el corazón, Doc, también hay que cuidar, ¿verdad? Ahí tenemos un súper corazón, un súper cerebro. Vamos a llevar allá para estudiarle. Gracias a Gaesa también, vamos, Doc, por allá, que desde hoy nos acompaña también en todos los programas, los mejores artículos médicos también. Muchísimas gracias a Gaesa que nos está acompañando. Brasil y Fulgencio R. Moreno, número 834. Teléfono, anotá ahí si querés, si estudias medicina, porque muchos estudiantes de medicina nos ven de varias carreras de las ciencias de la salud. 211-576. Gracias, Gaesa. ¿Sí? Bueno, Doc, no sé si tenemos que irnos a un corte, porque acá nos dan manija y nos vamos nosotros, Luján. Bueno, el cerebro, me gustó lo que dijiste. Uno puede estar hablando horas, me doy cuenta por lo visto, ¿verdad? ¿Qué tenemos que saber de las funciones del cerebro? Bueno, para empezar a hablar de las funciones, vamos a hacer una comparación de que las funciones que yo digo son los mismos síntomas que podemos tener ante cualquiera de estos ACV que estábamos hablando, ¿sí? Para poder relacionar cómo la función y la patología siempre van de la mano. Entonces, si vos estás teniendo un problema para hablar, o por ejemplo, vamos a hablar de otro tema, tenés un hormigueo, debilidad del brazo izquierdo, el paciente dice, no, yo me estaba peinando y de repente se me cayó el peine y no pude más mover mi brazo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es que el control de la motricidad es cruzado. Nuestro hemisferio derecho domina nuestro cuerpo izquierdo y viceversa, ¿sí? Eso es porque el haz piramidal que nace en la corteza motora del cerebro, ¿sí?, que está acá, se entrecruza a nivel del tronco y a la médula espinal ya baja del otro lado, ¿sí? Entonces eso primero. Entonces tenemos una corteza que es la corteza motora, que de ahí sale todo lo que va a producir nuestros movimientos. Atrás de la corteza motora, ya nuestro lóbulo parietal, tenemos nuestra corteza sensitiva, que sería más o menos la azul, yo creo acá, la azul. Entonces el azul se va a encargar de todo lo que es la parte sensitiva, ¿sí? Entonces dijimos, la rosada adelante, la corteza motora, ahí se generan todos nuestros movimientos. De hecho, hay algo que se llama músculo de Penfield, en donde si vos tenés un déficit acá, probablemente sea la cara. Si tenés acá, es la pierna. Así de específico es. Sí, por eso cuando viene un paciente y vos tenés complejo de Dr. House, el paciente, vos ni viste su imagen, te está contando y vos ya te estás haciendo el capo diciendo qué lóbulo, qué lado, qué parte. Entonces, cuando el paciente te viene con una debilidad de la pierna, del pie, del lado izquierdo, vos ya sabés que está más o menos en la cara interna, el lóbulo frontal, de la corteza motora del lado derecho, ¿verdad? Ese es el juego de los neuronas. Bueno, por algo están allá en otro nivel. Bueno, y después, Doc, a ver. Bueno, después tenemos acá, esta es nuestra fisura silviana. ¿Cuál es la fisura silviana? Esto. Ok. Esta es la fisura silviana. A través de acá nosotros llegamos a los aneurismas. Para no lesionar el cerebro, vos aprovechás los espacios virtuales que el mismo cerebro te da. Esto se abre y se abre así como un libro al disecar microquirúrgicamente hablando. En el acto quirúrgico. En el acto quirúrgico. Okay. En la cirugía se separa esto. Esto se separa así, se va disecando, hay algo que se llama aracnoides, que se llama así porque parece una telaraña. Eso vos vas cortando con microscopio y llegás hasta acá donde están las arterias, ¿sí? Y ahí era esa imagen que vimos con el nervio óptico tercer par y eso, era el cerebro en esta posición y a través de ahí se entra. El cerebro de ahí abajo es un cerebro que tiene una hemorragia subaracnoidea. A mí pues me distrae, me dan ese, me ponen ese. No, pero yo no estoy acostumbrada a estar en la tele, entonces miro por todos lados. Pero está bien. Mira eso que dice fase aguda, eso está cubriendo acá, ¿verdad? Eso es esta misma zona. Eso lila, que es la base de esa foto, es esta fisura silviana que tiene una vena silviana, ¿sí? Que es la base de la foto de abajo. Ahí está. Sí, y toda la sangre es toda esta zona, ¿sí? Todo eso lila o rojo es la sangre que está en esta zona, ¿sí? Entonces, ahora seguimos con nuestras funciones para que yo no me distraiga. Sí, ya me voy a la sangre otra vez. No me ponga para tomar nada de cerebros humanos normales. Vamos a esto primero. Y después. Bueno, entonces acá tenemos la expresión de la palabra, ¿sí? Que es el área de Broca. Acá en el lóbulo temporal tenemos dos cosas, el agua de Wernicke o de Wernicke, dependiendo de cómo se lea,
que es la comprensión de la palabra, y también en el temporal superior está la audición, ¿sí? Entonces, según donde vos tengas tu ACV isquémico, tu ACV hemorrágico, el tumor o lo que fuese, traumatismo, es qué síntoma vos vas a tener. O sea, si la persona viene y balbucea, no puede pronunciar una palabra. Probablemente tenga algo frontal en el giro inferior, porque nuestro lóbulo frontal, que es todo esto, que está acá libre, se divide otra vez en el giro frontal superior, medio, inferior o precentral. Entonces, todo eso, si vos tenés uno en el giro frontal inferior, entonces ahí te va a generar un déficit de la palabra. Es un rompecabezas el cerebro. Sí, es un lindo rompecabezas. Un lindo rompecabezas, que yo me recuerdo hasta la mitad porque me aplacé la neuroanatomía. Bueno, después seguimos con nuestras funciones. Acá atrás, occipital. Sí. 17 y 18 áreas de Brodmann, dice. Eso ahora nosotros los cirujanos no usamos tanto las áreas de Brodmann, que son los numeritos, pero igualmente en algún momento de la vida tuvimos que saber. Entonces, esta es el área de la visión, ¿sí? Está la corteza visual. Okay. Bueno, después en la zona parietal sabemos que están unas zonas de cálculo. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen agrafia, que es no puedes escribir, acalculia, que es no puedes calcular, y vos sabés que tiene una lesión parietal, ¿sí? Después acá está el cerebelo. El cerebelo tiene varias funciones. Es un órgano que se le conoce exactamente como el que controla el equilibrio. Los pacientes que tienen tumores o lesiones o ACV, como digo, siempre, no importa la etiología, siempre el síntoma va a depender de la localización, independientemente de cuál fuese el problema de base. Entonces el paciente viene con alteración en la marcha, alteración del equilibrio, pierde la metría, ¿sí? La diferencia de las distancias. Por ejemplo, yo quiero agarrar esa flor y me voy allá, ¿sí? No puedo medir cuánto tengo que mover mi brazo para llegar a la flor. Entonces esa dismetría también es cerebelosa. Uno escucha tanta, uno dice, ¿y esto se presenta o no? Porque parece un trabalengua. Yo tuve cerebelitis, o sea, para que vean nomás que estamos hablando de un órgano que a mí se me afectó en algún momento por algún proceso viral. O sea, no es nada de otro mundo hablar de patologías del cerebro. No estamos nomás acostumbrados a escuchar y el lenguaje nos complica mucho los términos quizá. Entonces decimos, claro, es más común escuchar el corazón que el hígado, el riñón, el intestino, y no quizá muy común esto, por eso también hablamos de esto, para que uno sea consciente de que esto se puede afectar, por más que no sea muy famoso el cerebro, escuchar todo esto. A mí se me afectó el cerebelo, por ejemplo, y no le deseo a nadie. Seguido tu clase, porque yo ya estoy acá enganchado también. Dale, bueno, ahora lo que estaba diciendo del cerebelo es que en los últimos años se dijo, bueno, este órgano apareció la resonancia funcional, ¿verdad? La resonancia funcional es una resonancia en donde el paciente entra y hace algunas funciones ahí adentro del resonador. Por ejemplo, se le muestra distintas fotos, se le hace decir cosas, se le hace hacer cosas. Entonces allí uno ve qué zona del cerebro se tiñe. Sí, eso es fantástico. No tenemos, ¿verdad? Eso, cuando yo me fui a Israel a trabajar ahí un tiempo, ahí se tiene en Israel. Y ahí se tiene resonancia funcional, acá está por haber, en cualquier momento ya vamos a estar haciendo resonancia funcional. Entonces ahí se vio que en muchas emociones y en muchas tareas cognitivas el cerebelo brilla como el lóbulo frontal. Entonces ahí se vio también que muchas funciones cerebelosas no sabíamos que eran cerebelosas. Entonces el cerebelo funciona para el equilibrio, sí. También para el sostén de tronco, todo eso sí, pero también tiene funciones en algunas tareas emocionales y en algunas tareas cognitivas. Así que el cerebelo se está volviendo un poco más importante. Y el cerebro era netamente cognitivo antes, ¿verdad? El cerebro era todo cognitivo, el cerebelo era más equilibrio. Cognitivo, aprendizaje, raciocinio, pensamiento, etc. Sí, así mismo. Y bueno, básicamente esas son las distintas. Acá, por ejemplo, en amarillo, este es el nervio olfatorio, ese es el que nos hace oler. Acá está el nervio, no sé hacia dónde estoy mostrando, este es el nervio óptico, que acá está naciendo, ahí se va hacia el ojo que está hacia afuera. Entonces todos estos amarillitos son los que se llaman pares craneales, que son los nervios que se encargan de distintas funciones. Por ejemplo, mover el ojo, ver, oler, la sensación de la cara. Este, por ejemplo, es el trigémino que da la sensibilidad de la cara. Lesiones en esa zona pueden causar neuralgias trigeminales, que es el paciente que tiene mucho dolor en la cara
y el odontólogo le quita un diente a veces porque el paciente pues se va y le dice me duele el diente. Hay que saber diferenciar a veces qué es lo que te duele, ¿verdad? Cuando el paciente no puede referir bien, el profesional obviamente tampoco puede diagnosticar bien. Entonces el paciente se va, me duele el diente y no es el diente, ¿verdad? Yo, Doc, así perdí dos muelas de juicio. ¿En serio? Pero a vos te pasó esto. Pero a mí me pasó de todo. Tu cerebrelitis. Me saqué a un muela de juicio. Tengo miedo de seguir explicando. No, voy a encontrar algo acá. Pero me saqué 2 muelas de juicio sospechando que tenía una comprensión del nervio facial porque tuvo una desviación en la comisura. Bueno, ¿Y era una neuralgia? Era una neuralgia y un par de cositas que tenés toda la razón al explicar lo que explica. Vamos a hacer algo, Doc. Nos piden un breve corte. Dale, perfecto. A la vuelta del corte ya me dicen, ya tenemos consultas, preguntas. En el WhatsApp también. Mucho por seguir aprendiendo el día de hoy. Nos queda todavía 15 minutos más de programa. No puede ser. 45 ya pasó. Breve corte, ya volvemos. Bueno, tercer bloque, no le desafíen a la doctora con las preguntas para usted que estudia medicina. Les voy a leer igual alguna pregunta a la doctora porque le están desafiando. Preguntan, Doc, excelente el programa, está escribiendo mucha gente. Escucha esta consulta, Doc, vamos interactuando un poco. Recuerden, pueden escribirnos al WhatsApp 0981-740-349, de memoria. Hola, doctor, es buenísimo el programa. ¿Hay alguna relación entre el ACV y las migrañas? ¿Hay mayor riesgo? Pregunta una persona. Pasa que uno de repente, los pacientes le llaman migraña a todos los dolores de cabeza. Y sí, ¿verdad? Una vez que uno tiene un ACV hemorrágico, ACV isquémico, puede tener por distintas causas, ¿verdad? Dolor de cabeza es multifactorial. Entonces, antes de googlear o preguntar nomás que se acerquen, que consulten con un neurólogo o neurocirujano, dependiendo del caso. Y ahí vamos a llegar a un buen diagnóstico y hacer un tratamiento. Pero sí, dolor de cabeza posterior a los eventos es frecuente, es más frecuente. Ok. Buenas noches, yo tuve parálisis a los 13 años, dice el televidente. Aparentemente viral o nerviosa, pero después de eso, cuando apenas algo me pone nerviosa, me duele rápidamente la cabeza, el cuello y la mitad de todo el cuerpo, dice. ¿Qué debo hacer? Y la verdad que no nos cuenta muy bien parálisis, qué tipo de parálisis, ¿verdad? Si fue facial o del cuerpo, también que consulte. También, bueno. Sí, no me anima a dar muchas conclusiones sin saber todo el cuadro. Doc, es lo que nosotros siempre decimos también desde acá. El programa tiene un objetivo que es netamente educativo, a charlar hoy acerca del accidente cerebrovascular, historias, evolución de sus familiares, ustedes mismos que están viendo el programa si tuvieron, pero hacer un diagnóstico imposible y un tratamiento menos. Parálisis facial, justamente responde ahora, parálisis facial tuvo. Sí, no tiene nada que ver entonces, no tiene por qué tener dolor del hemicuerpo con una parálisis facial porque una cosa es periférica, la parálisis facial es periférica cuando es viral y el dolor del cuerpo, del hemicuerpo puede ser algo central, entonces con más razón que consulte porque no está asociado. Ok. ¿En qué universidad estudió la doctora y en qué hospital se le encuentra? Pregunta. Yo estudié en la Universidad Católica de Asunción, la Facultad de Medicina, y hice mi posgrado de neurocirugía en la Universidad Nacional de Asunción. Okay. Trabajo hasta hoy en el Hospital de Clínicas dentro de lo que es la salud pública. Perfecto, ahí está, señora. Le pueden encontrar en el Hospital de Clínicas también. ¿Hace igual consultorio privado aparte, Doc? Hago consultorio privado. Ok, vamos a poner enseguida seguramente acá en Zócalo los datos de la doctora, ¿bien? Bueno, a ver, espera que... Luján, me diste con 15 batería, el 15% de batería del celular.
¿En qué universidad? Bueno, ya está. Espera que se me mezclaron todos los mensajes. Hola, ¿cómo vamos? Buenas noches, excelente el programa. Digamos que la doctora suscita una respuesta neurológica favorable en mis núcleos dopaminérgicos cerebrales, pone alguien. Sin explicaciones al respecto. Excelente el programa, viendo desde Resistencia Chaco. Muchísimas gracias, espectacular. O sea, es mi familia fanática nomás, yo creo. ¿En serio? No, pero Doc, estos temas dan gusto. Escuchar no te voy a negar que a veces puede ser un poco, ¿cómo se dice? Para el que no está acostumbrado a estas palabras medio complejas, uno puede decir, medio pesadito y agota rápido, pero espectacular. Buenas noches, yo quiero saber dónde atiende la doctora. Recién mencionamos si es sanatorio u hospital, pregunta, público o privado, ¿verdad? ¿Dónde queda la sustancia blanca? Pregunta esta persona. Bueno, de la corona radiata. Nosotros tenemos en el cerebro, agarra acá el dibujito, tenemos dos tipos de sustancias. Sustancia gris, que es la cortical, y la sustancia blanca, que es lo que estaría más o menos a 1 o 2 centímetros de la profundidad de lo que es la superficie cortical. Anteriormente no se le daba tanta importancia a la sustancia blanca, es como que todo estaba en la corteza. Ahora la sustancia blanca es súper importante porque ahí están las fibras blancas, que son las fibras que conectan distintas partes del cerebro, un hemisferio con otro o un surco con otro, un giro con otro, perdón. Esto, por ejemplo, que nosotros vemos acá son giros, ¿sí? Sí. Estas profundidades son surcos. Para que este se conecte con este, hay una fibra blanca que está dentro de la sustancia blanca. Sí. Entonces eso une que nuestro movimiento y nuestras sensaciones estén juntas y trabajen para un mismo cuerpo, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, un ejemplo de esto, el paciente que no siente la planta del pie, que es por ejemplo el que tuvo tabes dorsal o algo así, que no, X. El paciente que no siente la planta del pie pisa más fuerte, ¿sí? Porque está habiendo un problema en la conexión entre ellos dos a través de todo un circuito que hasta pasa por el cerebelo, ¿sí? Que no es el punto ahora, pero todo nuestro cerebro tiene que estar conectado. La corona radiada, que es parte de las fibras blancas, es lo que sale, lo que después va a formar el haz piramidal, ¿sí? Claro, es lo que nace en la corteza motora y después va a formar el haz piramidal. Ok, ahí ya está para el estudiante que no está. Gracias, mil, espectacular la respuesta, gracias por iluminarme, dice, perfecto. Bueno, buenas noches, excelente la programación a consulta. ¿Por qué motivo producen mareos al levantarme de la cama? Eso puede ser un problema que se llama hipotensión ortostática. Cuando uno está acostado, y uno se para, hay una diferencia de presión, ¿sí? Y todo nuestro cuerpo se mueve por gradiente de presión. Entonces de repente no llega suficiente sangre cuando uno se para de golpe por una cuestión de que algo estamos autorregulando mal. Eso se llama hipotensión ortostática. Baja la presión adentro cuando uno se para. Eso es muy común, uno se para y parece que... Entonces no hay que pararse de golpe, uno se tiene que sentar, estar con los pies en el piso, estar ahí un ratito y después se va levantando. ¿Puede poner en riesgo esa hipotensión ortostática, Doc, a la persona? Se puede caer. Se puede caer. Pero después el flujo al caerse, otra vez el flujo normaliza el cerebro. Sí, de hecho es cuestión de un ratito. Tarda la regulación nomás, no es que no va a haber. Pasa cuando te levantas de la cama, ¿verdad? De repente de golpe así el cambio de posición, hay un hipoflujo sería, Doc. Sí. ¿Cómo hacemos para solucionar el no saber escribir o leer o tener buen ojo para pedir las cosas que mencionó la doctora cuando tengo un antecedente ACV? Bueno, hay que hacer mucha fisioterapia. El paciente que tuvo un ACV, que tiene alguna secuela neurológica, tiene que hacer fisioterapia, tiene que hacer un seguimiento con fonoaudiólogos para poder hablar. El rol de la neuropsicóloga es sumamente importante. Ellos le hacen unos ejercicios cognitivos que son muy importantes, y entonces el manejo es multidisciplinario. De repente estamos en un país con muchas necesidades, en donde cuando el paciente superó una ACV, la familia realmente se queda con una cantidad de deudas que uno ni se imagina. Entonces la segunda parte, que es la más larga, que es la recuperación, es como muy difícil de solventar, entonces queda en el olvido y realmente no se hace. Pero la recuperación del paciente con ACV empieza cuando se va a la casa, y ahí debería de estar acompañado por una psicóloga, por una neuropsicóloga, fonoaudio, fisioterapeuta. Hay que invertir en eso. Y el grado de dependencia que genera del entorno es muy elevado también, Doc, ¿verdad? Siempre depende de la localización y del volumen. Ya. Si tuviste un accidente cerebrovascular, yo no me animo a hablar de porcentajes de morbilidad o mortalidad, porque si tuviste una ACV así chiquito, no es lo mismo que hayas tenido una ACV así de grande. Entonces,
para no englobarla a nadie, ¿verdad? Hay que ver cada caso. Excelente el programa, saludos de Hernandarias. Bueno, voy a empezar de abajo porque me salté algunos, doctora, que este ya leí. Bueno, este acabó de eliminar. ¿Por qué elimina? Buenas noches, muy interesante el programa. Consulto. La expectativa de sanación del trigémino. Saludos, dice. De la neuralgia del trigémino, en realidad, debería ser. Mira, tenemos tratamientos quirúrgicos. Cuando la medicación, cuando uno dice, cuando es refractaria al tratamiento médico, hay una segunda línea de tratamiento que va a depender de la edad y de los estudios. Se hace una resonancia con angioresonancia y se ve si hay alguna arteria que le está tocando al trigémino, porque eso a veces es la causa de la neuralgia. Si esa arteria le está latiendo al nervio, entonces nosotros podemos operar y poner un teflón ahí que separa y evita ese contacto y con eso mejora el dolor. Si no se encuentra ese contacto, igual hay un tratamiento que es invasivo, que es quirúrgico, donde se hace una punción a través de acá, 2,5 centímetros lateral a la comisura labial, se entra al foramen por donde está saliendo el nervio, se infla un baloncito, ahí se le toca el nervio, se le lesiona un poquito el nervio para que ya no mande impulso sensitivo, claro. pero no se lesiona la parte motora, solamente la parte sensitiva como para que genere menos dolor. O sea, la muesca sigue los movimientos. Claro, porque pero eso es por el facial, claro. Ese no es el trigémino, nosotros no nos vamos trigémino. al trigémino. Ok, súper. ¿Ya corto otra vez? No tenemos 6 mensajes todavía sin leer. Rápido, y después nos vamos al corte. Es cierto, qué espectacular el programa, cierto, la introducción de siempre. Gracias, gente. Doc, preguntan, ¿es cierto que si tuve alguna vez ACV, luego de 5 años me volverá a dar o es un mito? Tiene más riesgo que una persona que nunca tuvo ACV, pero no podemos saber si en 5 años le va a dar. Ojalá que no y ojalá que esa persona se esté cuidando mucho para que no tenga uno nuevo. Perfecto. Soy abogada, pero escuché que alguien tuvo lesiones ahí, me quedé con la duda. Hace meses escuché de la corona radiata. No, había sido estudiante de medicina, abogada. Bueno, gracias por el programa. Voy a seguir leyendo a la vuelta del corte. Rápido, quédate ahí, ya volvemos. Jamín tiene que consultar al neurólogo y al psiquiatra, es una interconsulta, vas rotando. Hola, ¿qué tal? Podríamos hablar del derrame facial, agarró un conocido y se recuperó con las terapias, dice Doc, pero ahora siente un lado del brazo caído. Probablemente sea algo central, entonces como expliqué hace rato, la virósica, la más conocida facial que después se recupera, y que hay forma de saber si es periférica o central. No le conozco, pero debe ser algo del cerebro, entonces mejor que consulte. Perfecto. Los muchachos se están pasando con los piropos científicos. No voy a leer. Hola, buenas noches. Problema de equilibrio, ¿me pueden decir, por favor? Vamos a hablar en algún momento, en honor al tiempo, vamos a hablar. Alteraciones del equilibrio, podemos hablar contigo también, claro, eso, el cerebelo. Claro. Vamos a hablar de las parálisis faciales virales infecciosas. Perfecto. Muchísimo, porque la verdad siguen llegando consultas y en honor al tiempo tenemos que despedir el programa. Buenas noches, solo tengo vértigo. Bueno, gracias por todo, señoras y señores, por haber acompañado hoy. Doc, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Espero que haya pasado bien. Súper. Y así es el programa. Aprendemos y nos entretenemos y ganamos todo, ¿verdad? La gente sobre todo que se educa. Muchas gracias. Ahí viene Juan Cruz con un excelente programa, como siempre, una buena propuesta de la RCC. Nos vemos el martes y el jueves nos encontramos acá. Nos vean el partido, nosotros, señor, vamos a aprender mucho acá. Chao, nos vemos, adiós.